¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Pero, o sea, no alcancé a hacerlo, solo alcancé a repasar teóricamente. Ese ejercicio es bueno que lo revisen, es un ejercicio muy interesante. No lo voy a hacer porque creo que ustedes deben trabajarlo, pero el ejercicio preguntaba cuál es el valor de B y sus tres primeras derivadas para tiempo igual a 0 más. Les advierto que la respuesta, de una vez para que sepan, esto da 0, esto da 0, esto da 0, pero este no da 0, este da 5 si no estoy mal. Entonces, por eso es que quiero que lo hagan para que se den cuenta de la dimensión de lo que son condiciones iniciales, ¿cierto? Recuerden bien lo que les estoy diciendo, eso es para que encuentren las condiciones iniciales ustedes allí perfectamente en este circuito. Digo que el voltaje inicial es 0, no hay energía almacenada inicialmente, o sea, apenas actúa esta fuente, aquí no hay energía, entonces esto es 0 y este es 0 también. Ese era fácil de encontrar. Y así pueden ir encontrando todos los valores correspondientes para que sepan allí. Entonces ahí me dio que da 0. Esos valores. Por favor, lo hacen. Yo aquí les voy a plantear algunas ecuaciones que ustedes deben de tener pendiente. Vamos a llamar este el nodo 1, si quieren, y este el nodo es B. Entonces ustedes tienen en cada uno de esos nodos, esta corriente sería I sub L, ¿cierto? Aquí pueden llamar esta I y esta I sub 1, para que tengan allí muchas más condiciones correspondientes. Ya vimos esto, I sub R, y este no lo va a llamar con una I porque simplemente sería B sobre 1, sería la corriente igual que este voltaje aquí B sobre 1. Entonces, ustedes tienen condiciones para cualquier instante de tiempo, o sea, para tiempos mayores que 0, tienen las siguientes ecuaciones para que les dé 10 que llega es igual a B sub 1 sobre 1, que es esta, que es I sub R, más I sub C, más I sub 1, más I sub L, ¿cierto? Eso es lo que tienen ustedes inicialmente. Entonces, ¿cuánto ustedes saben que para T igual a 0 menos, si no había energía almacenada, significa automáticamente que I sub L vale 0 y B vale 0 y por lo tanto B sub 1 también vale 0. Todo, porque no había energía inicial almacenada, todas esas valen 0. Son condiciones iniciales que uno haya para tiempos menores que 0. Entonces, con esto ustedes ya pueden hallar aquí unos valores. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que este vale 0, este vale 0, ustedes tienen que I sub 1 de 0, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Si este vale 0, I sub 1 de 0 vale 10. Ustedes ya tienen que I sub 1 de 0 vale 0, porque 0, 0 vale, I sub 1 de 0 vale 0. Pero recuerden que I sub 1 es igual a C de B1 de T. Es decir, I sub 1 es igual a de B1 de T, no a de B de T, porque yo lo estoy pidiendo de T, que es el que está acá, pero ya tienen que hay un valor que tienen, y entonces tienen que ir hallando es B, ya tienen que B para 0 vale 0. También ustedes pueden hallar aquí en esta ecuación, en este nodo, que I sub L es igual a I más B sobre 1. Pero B vale 0, I vale 0, luego I sub L vale 0. ¿Por qué? Porque I sub L vale 0, porque ya lo di como condición inicial, I sub L, B vale 0, luego I vale 0. Si I es igual a 0, esto significa que es igual a 1 por dB de T. O sea, que dB de T de 0 más vale 0. O sea, este y este ya tienen que vale 0. Ya lo pueden ir hallando allí correspondiente. De igual manera pueden decir derivar esta ecuación, van derivando las ecuaciones y pueden encontrar los valores correspondientes. Yo no les anuncio más, pero ya saben que las respuestas son 0, 0, 0 y 5. Por favor, lo hacen. Por favor, lo hacen. Y necesito que ustedes trabajen y miremos esa parte. Si tienen alguna duda, algún error con respecto a eso, tienen que haberlo trabajado anteriormente para poder decir dónde tuvieron el error o no. Entonces necesito que trabajen esa parte.
que hay varios estudiantes todavía que no han entrado. Bueno, hoy voy a comenzar a mirar como casos ya genéricos todo el circuito RL y RC. No es con fuentes ni sin fuentes, es el circuito RL y el circuito RC en términos generales. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué condiciones tienen y cómo lo vamos a tratar nosotros. Entonces, por un lado tengo el circuito RL serie, que de acuerdo al concepto de dualidad debe ser igual al circuito RC paralelo. Un circuito serie es igual a un circuito paralelo, ¿cierto? Circuito serie igual a un circuito paralelo. Es simplemente para que lo tengan allí bien presente. Aquí está alimentado con una fuente de tensión, este está alimentado con una fuente de corriente. El dual de la resistencia es la conductancia, que al final es una resistencia, el dual de la inductancia es una capacitancia. Aquí la variable es I, aquí la variable B. Es decir, nos vamos a dar cuenta que hay una similitud, hay una cosa tan estrecha entre el uno y el otro que hacer uno es hacer el otro. Entonces, un circuito RL o RC contiene solamente un elemento que almacena energía. ¿Y eso qué significa? Que al final va a estar caracterizado por una ecuación diferencial de primer orden, porque hay un solo elemento que almacena energía. Entonces, para el circuito RL que tenemos aquí, decimos L de I de T más R por I es igual al voltaje aplicado, ¿cierto? Ese es el circuito RL. Para el circuito que tenemos acá es C de B de T, que es la corriente que baja por acá, más la corriente que baja por acá, que es B sobre R, es igual a la corriente que llega al nodo I. Dense en cuenta que el uno es el dual del otro. El dual de la inductancia, capacitancia, el dual de la resistencia, el inverso de la resistencia, que es la conductancia, el dual del voltaje corriente, igual de corriente voltaje. Y es un circuito, escribir un circuito es escribir el otro. Uno era serie, el otro es paralelo. La metodología que yo propongo es que estudiado uno, estamos estudiando el otro y no necesitamos detenernos ya mucho. Entonces, en términos generales, si yo paso esta L para acá, sería R, esta L no va aquí. Si paso esa C para acá, quedaría que así. ¿Cierto? Bueno, aquí también sobre esto. En términos generales, yo digo que esto está modelado por una ecuación que es una variable con respecto al tiempo más 1 sobre tau, ¿cierto? X es igual a una función del tiempo. Y los que ya vieron ecuaciones diferenciales y los que no lo han visto de cualquier manera, podemos decir nosotros que las funciones en el cual su derivada y su misma función multiplicada por un valor cualquiera nos dan otra vez la misma función, eso son solamente las funciones exponenciales. Entonces vamos a mirar eso por qué sucede. El tau para este caso, si yo paso aquí a dividir como es 1 sobre tau, el tau para el circuito RL es L sobre R. El tau para el circuito RL es L sobre R. Y el tau para el circuito RC es RC, que es este, que es. Recuerden que la expresión es 1 sobre tau. Entonces, también en la dualidad nos podemos dar cuenta. Si el tau, el dual de L es C, el dual de 1 sobre R es R. Entonces aquí tenemos que da exactamente lo mismo expresado el uno y el otro. Entonces ahora sí vamos a mirar la solución correspondiente a eso. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar? La verdad, no me quedó muy claro. Sí, esta ecuación sí sabes dónde salen las dos ecuaciones. Sí, profe, la conductancia se deja en términos de voltaje y al igual que no me interesa si la conductancia me queda en términos de voltaje, eso no. Voy a quitar esos estereotipos de la cabeza. Yo lo que sé es que esta ecuación que está aquí, yo digo, el voltaje en este más el voltaje en este, el voltaje aplicado. Estoy aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Y entonces yo digo R por I más L de I es igual a B. Y aquí yo digo, como está en paralelo normalmente son las corrientes, de la corriente que llega igual a las que salen, la corriente que sale por esta es B sobre R y la corriente que sale por esta es C de B de T. Y allí saqué las dos ecuaciones. Esta ecuación, la primera ecuación, yo la puedo reescribir como de I de T más R sobre L y igual a 1 sobre L por B. ¿De acuerdo? La primera ecuación es exactamente igual. Y la segunda ecuación yo la puedo escribir como de B de T más 1 sobre RC por B igual a 1 sobre C por I. Las dos ecuaciones están aquí planteadas. Ahí no hay esta ecuación o esta ecuación
que cada uno está escrito con su dual, en forma genérica es esta ecuación de x de t más 1 sobre tau, donde esto vamos a llamarlo como 1 sobre tau, esto será 1 sobre tau, x es igual a f de t. Entonces, en forma genérica estoy escribiendo cualquier ecuación, sea voltaje, corriente, lo que quieran, escrita de esta manera. Donde tau, como es 1 sobre tau, recuerda que aquí estaba r sobre l, entonces estoy diciendo 1 sobre tau es igual a r sobre l, luego tau es igual a l sobre r. Tau para un circuito RL es L sobre R. Y en este me quedó aquí la C, entonces 1 sobre tau es igual a 1 sobre RC, luego tau en un circuito RC es igual a R por C. Si yo aplico el concepto de dualidad, estoy en lo correcto. El dual de la inductancia, de la capacitancia, el dual de 1 sobre R en la resistencia. Luego, podía haberlo llamado desde un principio cuánto era el tau. En términos generales estoy diciendo que cualquier ecuación diferencial, cualquiera, no solamente de circuitos, sino de cualquier índole diferencial lineal de primer orden, se puede escribir de esta forma, cuando es variable con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso, Mateo? Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces, toda ecuación diferencial tiene dos tipos de respuestas, que las he escrito allí. Una X natural, que ustedes la llaman de una manera, ahorita vamos a mirar eso, y otra X forzada. Entonces, la X natural, la que depende solamente de la naturaleza del circuito, que es la respuesta transitoria, ¿cierto?, del circuito, va a ser siempre de la forma AE a la menos T sobre tau. Menos T sobre tau. Siempre será de esta forma, la respuesta natural. ¿Cierto? Para encontrar esta constante A, entonces es necesario escribir la respuesta completa, o sea, la respuesta completa es esta, la respuesta completa, y vamos a evaluarlo en un tiempo donde se conozca la respuesta. En tiempo, en 2 segundos, vale tanto, entonces evaluamos cuánto vale A. Nuestro caso normalmente es cuando T vale 0, entonces podemos evaluar cuánto vale A. Pero para evaluar A tengo que escribir la respuesta completa. Esto es una condición importante. La respuesta tiene que ser la respuesta completa. Para poder evaluar la condición no es por partes, tiene que ser la respuesta completa. ¿Alguna pregunta a ese respecto? Yo ya les había dicho en una lámina anterior por allá, cuando comencé a explicar los circuitos, dije que los circuitos tenían dos tipos de respuesta, ¿cierto? Una respuesta general de la ecuación diferencial, que para nosotros hace la respuesta natural, ¿cierto? Y cuyas constantes se evalúan con las condiciones iniciales, y una respuesta particular de la ecuación diferencial, que es la respuesta forzada. También había dicho que la respuesta completa, que es de esta forma, primero, segundo, tercero, desde el orden que quiera, y que para evaluar las condiciones, las coeficientes que nos van apareciendo aquí, entonces con los valores iniciales, ¿cierto? Que los valores inicialmente van a ser las corrientes en las inductancias y los voltajes en los condensadores. Eso ya lo había visto yo en una clase anterior. Hoy estoy enfrascado en mirar esto que tenemos aquí, de la respuesta forzada, y mira esto importantísimo, importantísimo. La respuesta forzada tiene la misma forma matemática que la excitación. ¿Qué quiere decir eso? Si la excitación es de corriente continua, esa respuesta forzada va a ser una constante, es continua. Si la excitación es de carácter senoidal, esa respuesta forzada va a tener una forma senoidal. Si la respuesta es senoidal, bueno, ya lo escribí aquí. Si la respuesta es exponencial, esa respuesta forzada también va a ser exponencial. Si la respuesta era en forma de escalón, esa también va a ser escalón. Es decir, la respuesta forzada, esta que tenemos acá, siempre tiene la misma forma matemática de la excitación. ¿Y cuál es la excitación? La excitación es esta que tenemos aquí, B, que hemos llamado como f de t, la forma matemática de f de t, porque al final f de t no es sino esa b o esa i dividida por una constante que es inductancia o capacitancia. Bajo estas condiciones, esta premisa, podemos enfrentarnos de una vez a resolver cualquier circuito RL o RC sin ningún problema, sin tener temor a que no seamos capaces, ¿sí? En el caso de corriente continua, este valor será el resultado de reemplazar la inductancia por un cortocircuito y la capacitancia por un
circuito abierto en la respuesta forzada, ¿no? Este valor, o sea, de la respuesta forzada. Después de mucho tiempo, cómo se comporta el circuito, es decir, las inductancias como un cortocircuito y la capacitancia por un circuito cerrado. Vamos a mirar el ejemplo y den en cuenta que esto que se demoran 2 semanas, 3 semanas en explicar, no tiene sentido cuando se aplican los conceptos claros. Vamos a mirar. Encuentra el voltaje del condensador después de que se abra el interruptor en el circuito que se muestra en la figura. ¿Cuál es el valor del voltaje del condensador 50 milisegundos después de que se abre el interruptor? Y este es el circuito. Este es el circuito que tenemos. Tenemos un capacitor que tenemos acá. Entonces, recuerden que nosotros siempre vamos a analizar 3 momentos. Los momentos son t igual a 0 menos y t igual a 0 más. Estos son para las condiciones iniciales. Y vamos a analizar para tiempos mayores que 0. Esto es para hallar la forma de la respuesta general. De la forma de la respuesta general o natural. Y de pronto para tiempos que tiendan a infinito, hallamos la respuesta forzada. O sea, simplemente tenemos que tener pendiente estos instantes de tiempo para mirar. Este no es un instante de tiempo, sino es la forma de escribir la expresión. Vamos a mirar qué tenemos en este circuito lentamente, con cuidado. Entonces, dense cuenta que este circuito estaba inicialmente con una excitación de 2 voltios aquí conectado a este voltaje y en un momento T igual a 0 se abre, ¿cierto? Y entonces nos queda este circuito. Observemos qué es lo que tenemos acá. Este es el circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el circuito, es para tiempos igual a 0 menos. En 0 menos, cuando el interruptor estaba cerrado, no se ha abierto, el voltaje que veía el condensador era 2 voltios. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, profe. Y aquí ya tengo Sí, la condición inicial, porque resulta que el voltaje de un tiempo 0 menos a un tiempo 0 más en un condensador no puede cambiar. El voltaje en un condensador no puede cambiar. Eso es una condición importante. Entonces, para tiempos mayores que 0, el circuito que me queda es el siguiente. Se abrió este fuente de 2 voltios no queda actuando, no queda haciendo nada, y me quedó solamente este circuito. ¿Alguna dificultad con eso? ¿Están de acuerdo conmigo en el circuito que quedó para tiempos mayores que 0? Ya tenemos para tiempos menores que 0 y ahora el circuito para tiempos mayores que 0. En este circuito para tiempos mayores que 0 tenemos un circuito claramente que es un circuito RC, ¿cierto? No hay discusión de eso. Y entonces yo puedo hallar cuánto es el tau para este circuito. Entonces, sé que este circuito va a ser modelado por una ecuación diferencial de primer orden y que va a tener una respuesta natural más una respuesta forzada. Eso es lo que tenemos allí. Vamos a analizarlas bien. La respuesta natural, que es la respuesta transitoria, siempre, absolutamente siempre, tendrá la forma AE a la menos T sobre tau. Entonces hallamos el tau para ese circuito, que es R por C, o sea, 2 microfaradios por 10 kiloohmios, eso me da 0.02 segundos. Las unidades de tau, es una constante de tiempo, es 0.02 segundos. Eso es la constante, ¿cierto? Que es 2 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la 4. Eso me dio 2 por 10 a la menos 2, que da este valor. Cuando consideren que deben interrumpirme, me interrumpen para mirar el asunto. Profe, no vi por qué fue que se quitó la fuente de 2 voltios. ¿Qué pasa para tiempos mayores que 0? Mateo. Mateo. Ah, ok, para tiempos mayores de 0 se abre. Se abre y la fuente de 2 voltios no queda conectada a nada. Por eso la quité. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, seguimos el circuito. Ya sé que mi respuesta natural es de esta forma. Entonces, ya puedo decir, ahora vamos a analizar para el tiempo infinito para hallar la respuesta forzada, ¿cierto? A no la puedo evaluar. A la puedo evaluar solamente cuando tengo la respuesta completa. Ya tengo la forma
matemática esta respuesta, me falta cuánto es esta respuesta para pues evaluar la condición inicial y hallar el valor de A. Entonces, después de mucho tiempo, el circuito el condensador se me abre y me queda este circuito. ¿Están de acuerdo conmigo que después, para tiempo que tiende al infinito, así quedaría el condensador, el circuito? Por lo tanto, ¿cuánto vale B para un tiempo infinito? ¿Cuánto es el B forzado allí? 8 voltios. Son 8 voltios. Después de mucho tiempo queda 8 voltios. El B forzado vale 8 voltios. Entonces, escribo mi ecuación general. Esta la escribo acá. Entonces tenemos que B de T es igual a la B natural, que es AE a la menos 50T, porque es 1 sobre 0.02, que es 50T, más 8. ¿Cuánto vale B de 0? Como es el voltaje en un condensador, el B de 0 menos el mismo B de 0 más. Entonces escribimos B de 0 es igual a 2 y 2 es igual a A más 8. Luego A vale menos 6. Entonces mi respuesta total es esta forma. Pregunta. Profe, y T0 más no lo utilizamos. Es que en los circuitos que son de primer orden, con el 0 menos es suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una sola condición inicial. Y la condición inicial es o el voltaje en el condensador o la corriente en la inductancia. Y como eso no cambia para el 0 más, es suficiente con eso. Profesor, ¿podría repetir la parte? Pero uno solo. Va primero Marlon, que iba a estar una pregunta, y después los demás. Sí, Marlon está haciendo una pregunta. No, o sea, no es que me acuerde mucho así, porque cuando comenzó la pandemia estaba dando ecuaciones diferenciales, pero no varía, o sea, el número de condiciones iniciales no varía dependiendo del orden de la ecuación. Por eso, y tenemos una ecuación de primer orden, basta una sola condición inicial. Entonces, una sola condición inicial, o sea, el número de condiciones iniciales depende del orden de la ecuación. Del orden del sistema, sí, señor. Bueno, no siempre es así, pero después vamos a mirar que hay unas cosas que no. Santiago iba a hacer otra pregunta y luego Roger. No, ya, profe, gracias. Ya, Roger. O sea, la mía era solamente para ver si podía repetir por qué se tomaba los 8 voltios como la respuesta forzada. La respuesta forzada, primero vamos a mirar unas condiciones. La respuesta forzada tiene la misma forma matemática que la excitación. La excitación es ambas, pero realmente la excitación para tiempos mayores que 0 es de 8 voltios. Luego, la respuesta forzada tiene la misma forma matemática, es decir, va a ser una constante. No sé cuánto va a ser, pero va a ser una constante. Ahora, la respuesta forzada es para tiempos que tiendan a infinito. Es decir, después de mucho tiempo, este circuito que tenemos acá, el condensador se abre. Entonces me queda este circuito. Entonces, ¿cuánto es el voltaje que ve aquí? Como no hay corriente que circula porque está abierto, entonces el voltaje de este punto es igual al voltaje de este punto, o sea, los 8 voltios. Y a eso corresponde la respuesta forzada. La respuesta forzada para excitaciones de corriente continua, solamente para excitaciones de corriente continua, es cuando el tiempo tiende a infinito. Las otras no van a ser así, pero la corriente continua sí. ¿Te queda claro, Roger? Sí, o sea, básicamente convirtió el circuito en un circuito estable. Sí, ya se estabiliza, porque esa es la respuesta, por eso se llama forzada, o en régimen permanente, la que va a permanecer para tiempos infinitos después. Ok, gracias. Esto que yo tengo aquí, yo lo podría graficar perfectamente. Esto que es lo que me está diciendo, mire, vamos a graficar el voltaje. Me está diciendo que para T igual a 0, él vale 2 voltios. Inclusive él venía haciendo así, 2 voltios, porque lleva mucho rato allí, este es 2 voltios, ¿cierto? Eso es lo que tiene aquí, 2 voltios. Y él comienza, y para T igual a infinito, él termina en 8. O sea, en 8. T igual a infinito. O sea que él tiene una respuesta que es de esta forma. ¿De acuerdo? Esta es mi forma matemática de estas respuestas así. Diga. Siempre se va a tomar como el valor del condensador, o sea, donde esté conectado directamente a la fuente. No, depende de donde esté conectado el condensador. No todos los ejercicios son igual.
¿cierto? Lo único que usted tiene que reemplazar para tiempos infinitos, por lo menos la respuesta forzada, reemplazar el condensador por circuitos abiertos y las instancias por cortocircuito. Ahora, puede ser que a mí no me hubieran preguntado el voltaje del condensador, sino que en el circuito original, el circuito, supongamos, porque puede ser que cambie, el circuito me hayan dicho, yo quiero saber cuánto es la corriente I, o yo quiero saber cuánto es este voltaje B sub R. En este caso me están pidiendo el voltaje en el condensador. Pero si es así, te vamos a mirar qué pasa. Si es así, entonces, el I, como era el I en este circuito, el I en una resistencia puede cambiar abruptamente de 0 menos a 0 más. Eso va a ser igual, ¿cierto? No puede ser igual, o sea, puede cambiar, puede ser 5 y después puede ser 0 o puede ser el valor que sea. Entonces ya no me sirven esas condiciones iniciales. Pero yo hubiera podido hacerlo perfectamente. Recordemos que la respuesta la voy a tener acá y lo voy a hacer yo todo de esta manera. La respuesta que me dio es que B me dio 8 menos 6 e a la menos 50t. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dio. ¿Sí? Eso me dio B, que era el voltaje acá. Entonces vamos a suponer que lo que me piden es I. Entonces yo puedo decir también I de T, la forma, una respuesta natural más una I forzada. Tiene esa. La respuesta natural y natural tiene la forma A sub 1 E a la menos 50t, que es T sobre tau. Tiene la misma forma, no importa que lo haya hallado para un voltaje, pero para la corriente tiene la misma forma, porque al final es igual, porque lo que van a cambiar son los coeficientes, por eso escribí aquí A sub 1, no escribí A. ¿Cuánto es la respuesta forzada? Después de mucho tiempo, el circuito que me queda es esto. Este es 8 voltios. Esto es I, este es 10 kiloohmios y esto queda aquí abierto. Entonces, para tiempos que tienden a infinito. ¿Cuánto es la I forzada? ¿Cuánto es la I forzada? 0. 0. Entonces, la I forzada es igual a 0. Entonces, yo tengo que mi respuesta I de T va a ser de la forma A sub 1 E a la menos 50t más 0. Va a ser esto nada más. Pero necesito hallar la condición inicial. Entonces, I de 0 no la conozco. Entonces vamos a pintar para 0, ¿qué es lo que nos queda en 0? En 0 más, y aquí sí necesito el 0 más, en 0 más, esto valía 8 voltios. Recuerde que en 0 menos valía menos 2 voltios, o sea, que en 0 más queda como una fuente de 2 voltios, y 10 kiloohmios. Y entonces esta es la corriente I. Entonces, ¿cuánto vale I? De 0 más vale 6 sobre 10 kiloohmios, ¿cierto? O sea que es igual a 0.6 miliamperios. Esa es la corriente de 0 más. Por lo tanto, yo puedo reemplazar aquí, decir 0.6 miliamperios es igual a sub 1. Entonces igual a 0. Entonces mi respuesta, I de T, ya sé que I de T es igual a 0.6 E a la menos 50t en miliamperios. Esa sería I de T. Ojo, yo lo único que he utilizado son los mismos conceptos, pero alguien pudo haber hallado el voltaje y decir, espérese, profe, el circuito, el circuito me dice que I es igual a C de B de T. ¿Cierto? Alguien pudo haber dicho perfectamente eso. Entonces, I va a ser igual. ¿Cuánto valdría el condensador? No me acuerdo ahorita, no lo tengo presente, pero el condensador vale 2 microfaradios. Entonces, I es igual a 2 por 10 a la menos 6 por la derivada de esto. Le daría una constante 0 y la derivada de este es menos y menos daría más. Entonces me daría 6 por 50 E a la menos 50 T. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? 6 por 50 daría 300 por 2, 6, y esto me daría 0.6 E a la menos 50t. Esta respuesta es igual que esta. Esta la hallé derivando el voltaje y esta la hallé con condiciones iniciales para circuito RC. No me importa que la variable que me hayan pedido sea el voltaje en el condensador. No, me pidieron la variable corriente por el condensador o la corriente por una resistencia o el voltaje en una resistencia. Si fuese sido el voltaje, entonces aquí es igual B sub R. B sub R es igual a 10K por I.
por esta I. Entonces, queda aquí miliamperios. ¿Sí les queda eso claro? La respuesta es válida para cualquier elemento de circuito. Vamos a mirar otro ejercicio, vamos a irnos complicando, haciendo un ejercicio un poco más elaborado que este, vamos a mirarlo, a ver. Me pedían cuánto era la respuesta en 50 milisegundos, simplemente reemplazo 50 milisegundos aquí y me dio este valor. ¿Sí? Que siento que no respondió mi pregunta. Creo que reformulándola mejor, creo que me entendería. O sea, ¿por qué no afecta el valor ahí en el circuito abierto que deja el condensador? ¿Por qué no afecta tanto la fuente de 8 voltios en T menos 0? T 0 menos. No, lo que pasa es que, perdón, en T0 menos, que este es el circuito que tenemos, de cualquier manera, el condensador estaba aquí. Y como una condición importante es que el condensador no permite cambio brusco de voltaje. Por esa razón, este voltaje es automáticamente este. Y ese mismo voltaje es el que se traslada para 0 más. Porque esa es una condición importante de los condensadores, que no permiten cambios bruscos de voltaje. Es que no te entiendo exactamente a qué me estás refiriendo, Marlon. O sea, no entendía por qué nada más en vez de T, solamente cuando es 0 menos, porque solamente coge el valor de la fuente de 2 voltios y no afecta mucho la fuente de 8 voltios que tiene a la izquierda. Pero de cualquier manera, cualquier elemento conectado en paralelo con el otro tiene el mismo voltaje. Y como los condensadores están conectados en paralelo, este tiene el mismo voltaje que este. Simplemente por eso. Ok, no lo veía de esa manera. Sí. Mire que aquí estoy dando la respuesta a los 50 milisegundos. Esto es otra cosa importante a tener en cuenta. Si yo tengo esta función, supongamos que está descargando el condensador, ¿cierto? Si yo derivo la función y la reemplazo aquí, esto sería tau aquí. Si usted deriva, da una recta que es igual a tau, si yo reemplazo aquí tau, esto ha decaído a un valor. Es más o menos esto, 50 milisegundos. Es simplemente reemplazar aquí tau, que aquí está en milisegundos, no en tiempo. Entonces ha decaído un valor, pero en nuestro caso, que yo lo dibujé, la respuesta me daba de esta forma. Entonces a los 50 milisegundos, él ya está por acá, que es este valor. Entonces simplemente reemplazar aquí por 50 milisegundos y me da este valor correspondiente en la ecuación que nos dio de respuesta. Es simplemente reemplazar los valores, ya ha descendido muchísimo el valor correspondiente. Después, ojo al circuito, mire los enunciados, son importantes para saber qué es lo que yo voy a abordar. Después de permanecer abierto por un largo tiempo, el conmutador en el circuito de la figura se cierra en T igual a 0 más. Vamos a mirarlo ahorita. Ese es el circuito. Mire el circuito. Tiene inductancia y tiene capacitancia. Y yo no he visto circuitos RLC. No los he visto. Y no nos debemos asustar por nada de eso. ¿Cierto? Dice, él ha permanecido después abierto muchísimo tiempo, ¿cierto? Y en T igual a 0 se cierra el interruptor. ¿En qué momento después de T igual a 0 la magnitud de la corriente, esta es la corriente, aquí está, es máxima? Entonces, primero uno comienza con sus condiciones de lo que sabemos. Entonces, miremos, aquí me dice que lleva mucho tiempo él estando abierto. Entonces, hallemos la condición de 0 menos. Entonces, para tiempos menores que 0, este era el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Para tiempos menores que 0 el circuito. La inductancia se comporta como un cortocircuito y la capacitancia como un circuito abierto. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Profe, menores que 0 o 0 menos. Es igual porque lleva mucho tiempo. ¿Cuánto? No sé. 20 horas, 50 horas. A tiempos menores que 0, ese es el circuito. ¿De acuerdo? Podía haber escrito 0 menos. Pero digo, para tiempos menores que 0, ese es el circuito en términos generales. No voy a pasar esta lámina hasta que no queden claras algunas cosas allí, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo que el circuito para tiempo
menores que 0, o si quiere el tiempo 0 menos, si lo quiere escribir. Ese es el circuito. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora vamos a mirar otras cosas de este circuito. Mire, yo definí, así no me lo hayan preguntado, yo definí dos variables. Una variable que definí es la corriente en la inductancia. Yo le doy una dirección, la que a mí se me antoje, a no ser que me la hayan dado. Pero como no me la dieron, yo coloco la dirección que yo considere. Y hallé una corriente, I sub L. Y esta corriente la debo respetar hasta el final del circuito, porque ya es una condición que he colocado. Y he colocado en el capacitor un voltaje. Las dos variables que siempre yo voy a asignar, así no me las den, son corrientes en la inductancia y voltaje en los capacitores. ¿Queda eso claro también? Sí, profe. Siempre, absolutamente siempre vamos a asignar esas dos variables. Y ojo, la dirección que estoy asignando y la polaridad porque la debo respetar por todo el resto del circuito. Entonces, aquí este es el circuito que me queda para tiempos menores que 0 o 0 menos, si es el caso. Entonces, I sub L de 0, que es recuerde que I sub L de 0 menos es igual a I sub L de 0 más, y es igual en términos generales a I sub L de 0, porque esa no cambia bruscamente. Igual sucede en el voltaje en el capacitor. Voltaje del capacitor en 0 menos es igual al voltaje del capacitor en 0 más, y es igual al voltaje del capacitor en 0. Entonces, I sub L de 0 en este circuito, voy a borrar esto, en este circuito, la corriente cogería este camino. ¿Cierto? Entonces yo tengo menos 30 más 200, en este caso sería menos, ¿cierto? Porque la pinté en sentido contrario, entonces sería menos I sub L menos 300 I sub L igual a 0. Hice esta malla, menos 30 menos 200 I sub L menos 300 I sub L igual a 0. Por aquí no hay corriente, mire que no hay corriente. Entonces encuentro que I sub L es igual a 30 sobre menos 500, y entonces me da 0.06, menos 0.06. ¿Están de acuerdo con ese primer término que hallé? I sub L de 0, que es el mismo I sub L de 0 más, ¿cierto? Va a ser menos 0.06. Y el voltaje en el capacitor, entonces aquí, ¿qué es lo que yo veo? Que el voltaje que hay de este punto hasta este punto es el mismo voltaje que hay de este punto hasta este punto. Es exactamente el mismo voltaje, ¿cierto? Perdón, hasta este punto acá. Perdón, allí me arrebaté en escribir algunas cosas. El voltaje, podemos hacer la siguiente ecuación para que no haya ningún problema. Menos 30 voltios. Voy a ir en este recorrido. Menos 30 voltios. Menos B sub C. Más B de 200 ohmios, que es el voltaje aquí. Más B en 300 ohmios igual a 0. Pero B de 200 ohmios vale 0. ¿Por qué? Porque esta corriente es 0, está abierta. Pero aquí si no, este B de 300 es igual a menos 300 I sub L. ¿Cierto? Bueno, sí, porque es aquí así. O pongámoslo aquí más 300 I sub L. No, menos 300 I sub L. Estaba correcto yo lo que estaba diciendo. Menos 300 I sub L. Entonces me da que el voltaje en el capacitor, aquí es igual. Voltaje en el capacitor es igual a menos 30. Menos por menos daría más 18. Es decir, que voltaje en el capacitor es igual a menos 12 voltios. ¿Qué es lo que tengo acá? Profe, una pregunta acá técnica. Sí. Si no lo entiende, volvemos y lo hacemos. No hay problema. Diga, Jorge. No referente a los capacitores, ¿por qué un capacitor cuando se conecta pues en paralelo con un variador, el variador lo muestra como un corto
A ver, el capacitor, cuando está descargado, ¿qué significa? Que no hay diferencia potencial en sus terminales. Entonces, si el voltaje entre sus dos terminales es 0, es como si fuese un corto. Cuando está descargado, Jorge. Cuando está cargado, no. Y por eso es que cuando está descargado, lo presenta como si fuese un corto. ¿Te queda claro eso? Sí, claro, pero, o sea, le metemos tensión Y él va adquiriendo carga poco a poco y el capacitor se va cargando hasta que adquiere el voltaje correspondiente al voltaje de la fuente que usted ha colocado. Profe, ¿es como si fuera un corto o como un circuito abierto? No. Como corto. Es que quiero que no se me confundan el asunto. Una cosa es para tiempos infinitos y otra cosa es la condición inicial. Si un condensador está descargado, significa que no tiene carga entre ellos. El voltaje en sus dos terminales es 0. Cuando el voltaje entre dos terminales de cualquier dispositivo es 0, ¿qué es eso? Jonathan. Sí, que profe, que la corriente puede pasar, o sea, como si fuera un corto. Como si fuera un corto. Es decir, no es, yo solamente he dicho, se comporta como un circuito abierto para tiempos mayores que 0. Pero para tiempo igual a 0 nunca he dicho nada. Estoy diciendo, y por eso coloco la condición, si está descargado es tal cosa, pero si tiene un poquito de carga es otra cosa, si tiene otro poco es otra cosa. Lo único que sí puedo asegurar es que el voltaje no va a cambiar bruscamente. Y lo que también puedo garantizar es que después de mucho tiempo se comporta como un circuito abierto. Pero inicialmente yo no puedo decir nada de él con respecto a la corriente. La corriente, vendrá el diablo y escogerá lo que él quiera hacer allí. ¿Sí? ¿Te queda eso claro, Jonathan? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, yo voy a volver a hacer esto de aquí. Voy a dejar este espacio aquí para mirar bien este sector aquí, porque creo que puede haber alguna confusión. Entonces, recuerde que aquí hubo una corriente que la dibujamos en este sentido, porque en ese sentido, y esto es menos I sub L. Y aquí hay una corriente, si vamos a pintarla como I sub L. Voy a borrar todo. Hay una corriente, vamos a pintarla todo en esa dirección, I sub L, y debe haber una corriente en esta dirección, que será I sub C. ¿Por qué en esta dirección? Porque como elemento pasivo que es, la corriente entra por el terminal positivo del elemento pasivo. Entonces debe ser así, I sub C. Entonces eso es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Viendo nada más el circuito. Que I sub C de 0 menos, ¿cuánto vale? Viendo el circuito nada más sin hacer cálculo. ¿Cuánto vale I sub C de 0 menos? 0. 0. Entonces, vámonos para esta malla de este lado. Entonces, yo tengo 300 que multiplica a I sub L menos I sub C, que es esta. Estoy viniéndome, si es así, I sub L más I sub C, más, ambas corrientes van positivas, entonces va a ser más 200 I sub C, más B sub C, más 30 voltios igual a 0. Estoy recorriendo esta malla. Tengo 300 que multiplica I sub L más I sub C, más 200 I sub C, más B sub C, más 30 igual a 0. Pero ya sé que esto vale 0, Entonces me queda que el voltaje en el capacitor es igual a menos 30, pasa para este lado, menos 300 I sub L de 0 menos. Pero I sub L de 0 menos lo acabo de calcular, me dio entonces le da que I sub L dio menos 0.06. Entonces esto me da que B sub C de 0 menos es igual a da menos 12. ¿De acuerdo? Menos 12. Que eso es lo que yo tengo aquí expresado en esto. Menos 12 voltios. Allí hay las condiciones iniciales para un circuito que de momento parece que fuera RLC, pero no sé, yo solamente estoy explicando los circuitos RL en este momento y RC. Entonces observemos qué pasa para tiempos mayores que 0 en términos generales.
Este es el circuito para tiempos mayores que 0. ¿Por qué queda este circuito? Porque resulta que el circuito para tiempos mayores que 0, esto se cortocircuita, esto se cortocircuita. Entonces, esta corriente viene por el camino que viene menos oposición al corriente, por este camino. Es decir, esto está aquí presente, pero esto no interviene en la corriente esta I que viene aquí. Mire que no interviene en la corriente I porque esta es una corriente que se queda atrapada aquí solamente. Esta corriente ni se viene para este lado, ni se viene para este lado, ni se viene para acá. Es una corriente que queda aquí. O sea que esto yo lo puedo quitar porque va a ir en el corto. Porque por lo que me están pidiendo es I de T. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, como me están pidiendo eso, ese es el circuito que me queda. Ese es el circuito. Y si ustedes observan, este circuito se compone por un lado un circuito RL y por otro circuito un RC. O sea que tenemos en un mismo circuito dos, un RL y un RC. No tenemos un RLC, tenemos RL y tenemos RC. Porque si yo miro desde los terminales de esta inductancia, ¿qué ve la inductancia? Por aquí ve resistencia, ve una resistencia. Si yo veo desde los terminales de este capacitor, ¿qué es lo que él ve? Una resistencia. Entonces tengo un circuito RL y tengo un circuito RC. Esos son los dos que deben ustedes comprender, tener claro, ¿cierto? Tenemos un circuito RL por un lado y tenemos un circuito RC por el otro. Son dos circuitos que ¿van a tener algo en común? Sí, van a tener en común solamente esta rama, nada más en común, pero cada uno por su lado trabaja independientemente. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que el circuito RL puedo hallar el tau. El tau es igual a L sobre R, ¿cierto? A L sobre R, que me daría 0.08 Henry sobre 200, me da 4 por 10 a la menos 4 segundos. Y en el circuito RC puedo hallar el tau, que es R por C, que es 200 por 1 microfaradio, o sea, 200 por 10 a la menos 6, que me da 2 por 10 a la menos 4. Tengo el tau para el circuito RL y el tau para el circuito RC. Son dos circuitos independientes. Para ese tiempo mayor que 0, yo también tengo que la corriente que llega acá, la corriente que llega I más la corriente que llega I sub L más I sub C es igual a la corriente I. Y esta es la que me piden hallar. Es decir, que si yo hallo I sub L por un lado y hallo I sub C por el otro, puedo hallar I, que es lo que me piden hallar. Entonces, ¿a qué es igual I sub L? I sub L es igual a la corriente natural de I sub L más la I sub L forzada. Después de mucho tiempo en este circuito pregunto, ¿hay alguna fuente presente en este circuito que queda para tiempos mayores que 0? No hay fuentes presentes. Por lo tanto, después de mucho tiempo, toda la energía que había aquí almacenada en este inductor se me disipa en esta resistencia. Por lo tanto, la corriente forzada va a ser 0, porque no existe respuesta transitoria, respuesta forzada. Recuerde que la respuesta forzada tiene la misma forma matemática que la excitación. Aquí no hay excitación, es 0. No siempre va a suceder esto que estoy diciendo. Habrá casos muy especiales y los buscaré para que ustedes miren que hay casos simplemente porque el uno se carga y el otro se descarga y llega un momento en que los dos quedan iguales y que hay algo forzado a pesar de no existir una fuente. Podría suceder, ¿cierto? Bueno, entonces, la respuesta forzada de I sub L vale 0. Entonces, mi respuesta natural de I sub L tiene esta forma natural, que yo la puedo evaluar porque yo sé cuánto vale I sub L de 0. ¿Cuánto vale I sub L de 0? I sub L de 0 valía menos 0.06, luego A vale menos 0.06. Ya puedo hallar cuánto vale I sub L. Vale menos 0.06 E a la menos 2500 TA. Pregunta hasta aquí. O entendieron todo o no entendieron nada. Por eso, porque lo último está la A. Esto es amperios. Ah, ok, me había confundido. Profe, cuando vayamos a hallar A, no tenemos en cuenta la función exponencial del Euler que está ahí. Claro que sí. E a la 0 es 1. E a la menos 0 es 1. Cualquier término 10 a la 0 es 1. 50 a la 0 es 1. ¿De acuerdo?
Y esta A de acá es amperios, son las unidades. Por lo tanto, debía haber utilizado otra letra. Sin embargo, aquí la A está un poco inclinada, esta no, pero bueno, dejémoslo así. Pregunta. Profe, no me quedó muy claro por qué ignora la parte de abajo cuando vaya y subte, donde está la cosa esa que se abre, ¿cómo es que se llama? El interruptor. La llapa anterior. El interruptor. El interruptor, eso. Bueno, mire, yo voy a pintar este pedazo que estaba aquí. Creo que esto era 300 ohmios, esto era 30 voltios y estaba aquí así. Y en T igual a 0 esto se cierra. En T igual a 0 se cierra, no se abre sino se cierra. Entonces, si se cierra, nosotros sabemos que las corrientes siempre cogen el camino de menor dificultad. Si se cierra, L ya viene por acá. Es decir, que la corriente I su L no va a coger por este lado. Para nada, porque por concepto, él siempre se va por el camino de menor oposición. Igual sucede con I su C. Si su C viene por acá y su C viene por este lado, no cogen por acá. Por lo tanto, esto no nos va a aportar para nada, ni para I su L, ni para I su C, ni para la corriente está ahí. Sí, una corriente aquí atrapada, que la puedo calcular, que es 30 sobre 300. Pero esa corriente ni coge para acá, ni coge para acá. ¿Te queda eso claro, Wendy? Sí, profe, gracias. Bueno, tranquilos, pregunten todo lo que quieran. Profe, la verdad es que se me había ido la luz y cuando entré quedé azul. Y es que el problema es que me toca devolverme todo para que no quedes azul, Mateo. Vas a ver el video, pero de cualquier manera, la condición es que cuando para tiempos mayores que 0, el circuito me queda por este lado. Si yo voy y recorro este lado, yo veo voltaje en una resistencia, voltaje en una inductancia y se me acabó, un circuito RL. Y si me voy por este lado, voltaje en una capacitancia, voltaje en una resistencia y se me acabó, un circuito RC. Entonces dividí el circuito en dos, un circuito RL y un circuito RC. Para el circuito RL hallé la constante tau y para el circuito C también la constante tau. ¿Qué tengo aquí? Vamos a mirar, hay que quitar esos dos círculos que están ahí. ¿Qué tengo aquí? Que la corriente que llega a este nodo es I su L e I su C. De las dos que llegan, igual a la que sale, que es I de T, que es lo que tengo aquí como ecuación general para tiempos mayores que 0. I su L e I su C tienen una respuesta natural y una respuesta forzada. La respuesta, voy a comenzar con I su L. I su L tiene una respuesta natural más una respuesta forzada. La natural tiene la forma AE a la T menos tau, que haría T sobre 4 por 10 a la menos 4, que haría E a la menos 2500, más la respuesta forzada. Pero después de mucho tiempo, aquí no va a haber nada. ¿Por qué? Porque la energía que había inicial almacenada se disipó todo a través de la resistencia. No hay ninguna fuente presente. Entonces, por eso puedo garantizar que la I forzada vale 0. Entonces, como yo sé que I su L de 0, ya lo había calculado, eso sí se lo dejo para que lo mire, I su L de 0 había calculado y me había dado menos 0.06, entonces hallo cuánto vale esta A. Esta A vale menos 0.06. Por lo tanto, I su L es igual a A, que es menos 0.06, E a la menos 500 tantos amperios. Voy a hacer aquí porque si no después dicen que aquí volvió a aparecer A, pero siempre tengo que escribir las unidades que sean ahí amperios. Si te queda esto por lo menos claro, no te dije las condiciones iniciales porque ya lo habíamos calculado antes, Mateo. Sí, profe. Bueno, entonces vamos ahora para el circuito RC. El circuito RC hacemos algo similar, ¿cierto? Normalmente, y es lo que tienen los textos y es lo que nos confunden y el 80% de los profesores también, en un condensador solamente vamos a hallar voltaje, en una instancia solamente corriente. No, pueden hallar la que quieran. Entonces, vamos a hallar corriente. Entonces yo digo, la corriente en el capacitor va a tener una corriente natural más una corriente forzada. La corriente forzada va a ser 0. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo el capacitor se va a abrir, ¿cierto? O sea, no va a haber corriente por allí, va a ser 0. Entonces la respuesta forzada va a ser 0. Y esto va a tener la forma BE a la menos 5000 T, porque esto era T sobre tau, que era... ¿cuánto era? 2.5. Aquí tenemos 2 por 10 a la menos 4, que eso da menos 5000 T. Entonces,
Ya tenemos la forma matemática. Ahora nos falta evaluar las condiciones iniciales. Pero cuando es un voltaje, yo puedo evaluar 0 menos o 0 más el voltaje en el capacitor igual, pero la corriente no. Entonces tengo que irme para el circuito en 0 más y mirar cuáles son las condiciones del circuito. Entonces, el circuito en 0 más, yo voy a volverlo a dibujar. El circuito en 0 más, me queda un capacitor que yo he dibujado esta polaridad, ¿cierto? En 0 más. Esta es la parte del RC. Y este era el voltaje del capacitor. Y esta es la corriente I sub C, que yo he dicho este es 200 ohmios. ¿Cuánto dijimos que era el voltaje del capacitor? Calculado y me dio menos 12 voltios. Tengo que respetar la polaridad, no puedo cambiar nada, tengo que respetar porque dije que iba a ser más menos así, por lo tanto la corriente entra por terminal positivo. Entonces me da que I sub C, vamos a recorrer esto, vamos a decir 200 I sub C más B sub C es igual a 0, ¿cierto? 200 I sub C más B sub C igual a 0. Es decir, I sub C es igual a menos B sub C sobre 200. Pero B sub C vale menos 12. Menos 12 sobre 200 me vale 0.06 A. Amperios, ¿no? Esta es de amperios. Y esto es igual a B. Pregunta, ¿sí entendieron de dónde salió esa condición inicial de la corriente del capacitor? Si quieren, aquí escribamos I sub C de 0 más. Profe, Mateo no me y queda después Wendy. ¿Cómo, Mateo? que no me queda tan claro cuándo sé cuál es la corriente normal y cuál es la excitada. No. Ustedes, las corrientes y los voltajes siempre lo calculan en instantes de tiempo. En instantes de tiempo. En este caso, vamos a evaluar el coeficiente B. Y para evaluar el coeficiente B, yo necesito hallar un tiempo. Puede ser 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Para nosotros el más fácil es 0. Pero como en un capacitor el corriente puede cambiar bruscamente, entonces siempre la corriente en el capacitor la vamos a evaluar en 0 más. La corriente en una inductancia puede ser 0 menos, 0 más, que va a ser igual. El voltaje en una inductancia debe ser en 0 más. ¿Por qué? Porque el voltaje en la inductancia cambia bruscamente, cosa que no sucede en el capacitor. Esas son cosas que deben tener presente en su teoría, en sus conceptos, porque después lo tienen que traer acá. Entonces, como yo voy a evaluar en 0 más, entonces voy al circuito de 0 más. El circuito de 0 más que tengo es este, la parte correspondiente. Esta parte correspondiente, vamos a mirarlo aquí. La parte correspondiente en este circuito, simplemente reemplazamos el capacitor por lo que quedaría en 0 más. Y la inductancia podría ser también por una fuente de corriente tal. Pero para esta malla, esta corriente no afecta porque pasa solamente por esta rama que no tiene ningún elemento. Entonces, solamente pinté esta malla que tiene acá. Y esta malla que tiene en este lado, he dibujado el circuito, que es el que tengo allí presente. Un capacitor con esta polaridad, porque así lo definí, desde el principio definí que esa era la polaridad. Yo la escogí, bien o mal, la escogí así y así tengo que quedarme con ella, la capacitancia y una resistencia. Entonces, como así está la capacitancia, la corriente obligatoriamente tiene que venir como elemento pasivo. La capacitancia entra primero al terminal positivo, entonces la capacitancia entra al terminal positivo y viene de esta manera. Entonces me queda 200 por I sub C más B sub C igual a 0, que es el circuito. Entonces despejo y me da que I sub C de 0 menos me dio el valor que tenemos allá, que es 0.06 amperios. No sé si eso te queda claro, Mateo, y entonces esperamos a ver qué pregunta tiene. Sí, Mateo, ¿te quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Bueno, Wendy, tú tenías una pregunta. No, profe. Ya quedó claro. Los demás, por favor, porque se quedan preguntando 2 o 3 y el resto yo no sé si están entendiendo o no. Entonces tengo cuánto vale I sub C para cualquier tiempo. Es igual a 0.06, que es la constante, por E a la menos 5000 T amperios. Esa A al final es de amperios. ¿Cuánto vale I de T? I de T vale I sub C más I sub L. Entonces, I vale
y su C más I sub L. En ambos nos dio que era 0.06. Este me dio positivo y el otro me ha dado negativo. Me da esto. Esto es I para tiempos mayores que 0. ¿Cierto? Si quieres pueden escribir aquí para T mayor que 0 y esto serían amperios. Entonces, como me piden cuál es la máxima valor de la corriente, entonces nosotros sabemos el concepto de un máximo y un mínimo, es derivamos la expresión e igualamos a 0, entonces derivamos I e igualamos a 0 y me dio esta constante, la puedo quitar, me da menos 5000 E a la menos 5000T más 2500 E a la menos 2500T, menos y menos me dio más, ¿cierto? Y esto me queda que simplemente yo puedo pasar uno a un lado, el otro al otro lado, y me queda 5000 sobre 2500 me da 2, y me queda E a la menos 2500 sobre E a la menos 5000 T da E a la 2500T. Y aquí puedo hallar el valor de T, ¿cuánto da? Simplemente el logaritmo natural de 2 es igual a 2500T, para quitar ese E. Y entonces T es igual a logaritmo natural de 2 sobre 2500 y me dio este tiempo. Que el máximo, el tiempo en el cual ocurre la máxima corriente es a los 277 microsegundos, que eso era lo que nos estaban preguntando en el ejercicio de acuerdo al enunciado. El enunciado me decía que en qué momento después de T igual a 0 la magnitud de IT es máxima. Y entonces el momento en T mayor que 0 la magnitud es máxima son a los 277 microsegundos. Eso ya es matemática, la última parte. Voy a hacer un tercer ejercicio de circuito RL, RC, en términos generales, RL o RC, no importa cuál de los dos. Antes que se me olvide, el día jueves tengo inconvenientes para editar la clase porque tengo una cita médica en las horas de la mañana. Entonces, no sé qué factibilidad hay de dictar la clase en un horario diferente. Por decir algo, el jueves a las 6 de la tarde. ¿Todos podrían el jueves a las 6 de la tarde? Sí, profe, no hay problema. Por mí no hay problema. Sí, profe, a las 6 de la tarde sí puedo. ¿Quién de los que está aquí presente no puede el jueves a las 6 de la tarde? Yo no puedo, profe. ¿Tú tienes clase, Wendy? Yo, profe, no. Sí. Perfecto, ustedes no podemos el jueves a las 6 de la tarde. El día viernes a las 6 de la tarde. Sí puedo, profe. Por mí no hay problema, profe. Por mí tampoco. Yo voy a pasarles por el WhatsApp y también por el chat de aquí de Team, informándoles esto. O sea, no me gustaría perder la clase, porque, y sobre todo que debería haber un quiz, porque hay personas que no tienen que recuperar de algo, lo que tienen allí, están pendientes de alguno, entonces eso podría significar algo. Entonces yo le voy a pasar, es que desafortunadamente tengo una cita en el médico y ustedes saben que eso no se puede aplazar ni hacer nada. Entonces tengo ese inconveniente. Bueno. Profe, Diga. ¿está hablando acerca de qué? La recuperación del quiz de la vez pasada. No, estoy hablando, yo no he hablado nunca de una recuperación. Estoy hablando que tengo inconvenientes el jueves en dictar clases porque tengo una cita al médico. Roger me dice que él no puede el viernes. Entonces, hagamos una cosa. Dado que hay personas que dicen que no pueden porque tienen un parcial, que porque tienen clase, cualquier cosa, entonces simplemente no va a haber clases el jueves. No habrá un quiz adicional y ahí hay un problema para los que no tuvieron la clase anterior. Vamos a hacer algo. Profe, Déjeme terminar la idea. Voy a hacer algo. El día jueves yo dejaré programado, no voy a estar aquí presente, a ustedes les toca defenderse por su cuenta, hacer las cosas. El día jueves yo dejaré para que en Grayscope puedan hacer un quiz correspondiente a condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Yo haré el día jueves un quiz de condiciones iniciales que lo dejaré allí. Yo no estoy presente, pero ustedes lo presentan. Es a la hora de clase. Y punto. No hay clases el día jueves, ya no se puede ni el jueves ni el viernes, y ya.
y continuamos la semana entrante con el tema. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces dejaría, ¿cuánto tiempo sería para hacer el quiz? No, yo depende de lo que yo vea que se demore, yo tomo el tiempo para hacer eso. ¿Ya? Puede ser media hora, puede ser 40 minutos, 45 minutos. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Mire que en este ejercicio hay un capacitor y hay un inductor. Pero además, como cosa especial, tenemos una fuente dependiente. Vamos a mirar este circuito si es RLC o si es un RL, si es un RC o qué es lo que tenemos en el circuito presente acá. Eso ustedes lo van haciendo poco a poco y se van dando cuenta qué es lo que va saliendo. Si llega a un punto en que no tienen los elementos para resolverlo, simplemente dicen no puedo resolver sino hasta tal parte. Vamos a mirar qué están haciendo. Tiene dos interruptores. Este interruptor que pasa de la posición 1 a la posición 2 en un tiempo t igual a 0. Y en ese mismo tiempo, este interruptor se me abre. Tenemos un interruptor S1 y un interruptor S2 que se me abren en eso. Y me dice que el circuito está para tiempos menores que 0, o sea, en t igual a 0 menos, está en régimen permanente. O sea, lleva muchísimo tiempo de estar el circuito allí excitado. ¿Alguna pregunta nada más del enunciado? Si está claro lo que están preguntando allí. Me piden hallar B e I para tiempos mayores que 0. Tiempo mayor que 0 sería lo mismo que el anterior, ¿cierto? Que no cambian bruscamente. Tiempo mayores que 0 es cualquier respuesta genérica que va a ser una respuesta transitoria más una respuesta forzada. Cuando digo mayores que 0 es cualquier tiempo. Cuando digo t igual a 0 menos, estoy hablando de una condición específica, en un instante específico. ¿Sí? Cuando digo 0 más es un momento específico. Cuando digo mayores que 0 es cualquier instante por encima de 0. O sea, mayores que 0, usted me está pidiendo la función. Es una función. Ah, ok. Es una función. Bueno. Entonces, miremos el circuito con detalle. Vamos a mirarlo y vamos a dibujarlo aquí. Entonces, vamos a mirar, antes de pasarlo al otro lado, vamos a empezar qué pasa cuando está en 0 menos. Este interruptor está aquí, ¿cierto? Este interruptor está aquí. Y este interruptor está aquí. ¿De acuerdo? Esto sería un circuito abierto, esto no va, y esto sería un cortocircuito. ¿Están de acuerdo conmigo? Que eso sucedería en tiempo igual a 0 menos, menores que 0. Lleva mucho tiempo actuando, aquí dice está en régimen permanente, esto se comporta como un circuito abierto, esto como un cortocircuito, y todo esto estaba cerrado y este está en esta posición. Vamos a dibujarlo, el circuito, en la siguiente lámina. Ahí está el circuito exactamente para tiempos igual a 0 menos. Ese es el circuito para tiempo igual a 0 menos. ¿Alguna pregunta? El circuito de lo que tenemos allí. Mire que esta fuente depende del voltaje aquí. ¿Qué me interesa en 0 menos? A ver si tenemos claro. ¿Qué me interesa en 0 menos? Así no lo pregunte. ¿Qué es lo que me interesa en 0 menos? La corriente de la inductancia y el voltaje del condensador. Son los dos únicos valores que me interesan calcular. Si no me preguntan nada, esos sí los tengo que calcular. Entonces vamos a calcular esos dos valores. Entonces, comencemos. ¿Cuánto vale B de 0 menos? Entonces, la corriente está abierta, el circuito está abierto, no hay corriente. Entonces, aquí tendríamos que B sería B, si es el caso, B es igual a 12 menos B sub 1, ¿cierto? Porque yo tengo aquí que B, este B es igual a 12 menos B sub 1. Pero ¿cuánto vale B sub 1? B sub 1, ¿cuánto vale? Resulta que B sub 1 vale 0. ¿Por qué B sub 1 vale 0? Porque esto es un corto y el voltaje, este está en paralelo con este, están en paralelo,
el voltaje en un corte es 0, luego el voltaje V sub 1 vale 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Uno tiene que ir observando el circuito para ir mirando. Entonces yo veo que todo esto está en paralelo y esto es paralelo con un corto y el corto el voltaje es 0, luego V sub 1 vale 0, luego V de 0 vale 12 voltios. ¿Cuánto vale? Vamos a mirar ahora la corriente I. Si yo estoy diciendo que este voltaje vale 0, este voltaje aquí vale 0, luego aquí va corriente 0. Si este voltaje de sub 1 vale 0, esta corriente vale 0. Si esto vale 0, es 0. Entonces, ¿cuánto vale I de 0 menos? Esta I, que es la que me están pidiendo, que es la que necesito, corriente del capacitor. ¿Cuánto vale I de 0 menos? O I de 0. Un medio de V sub 1. Pero ¿cuánto vale V sub 1 en 0? Menos. 0 también. 0, hemos dicho que 0 porque es el voltaje en un capacitor, perdón, en un inductor que es un corto. Vale 0. Ojo a eso, ténganlo presente. Eso son las cosas que necesito que ustedes tengan presente allí. Entonces, ya en 0 menos no me interesa nada más. En 0 menos solamente me interesa. Y siempre lo único que me van a interesar son voltajes de los capacitores y corriente en la inductancia. Lo demás no me interesa, porque todo lo demás cambia en 0 más. Entonces me voy para tiempos mayores que 0 y dibujo el circuito. Dibujo el circuito, no estoy haciendo 0 más. Estoy dibujando el circuito para 0 mayor. Y observo el circuito y me doy cuenta que por un lado tengo un circuito RC, y por otro lado tengo un circuito RL, cuya fuente es una fuente de corriente, pero un circuito RL. O sea, que tengo dos circuitos, un circuito RC por un lado y un circuito RL por el otro. Si lo ven, que es un circuito RC por un lado y un circuito RL por el otro. El circuito RC tiene una constante tau, que es igual a R por C, que me da 1/5 de segundo, y el circuito RL tengo una constante tau, ¿cierto? Porque esto es una fuente de corriente que aplica a todo esto, que es igual a L sobre R, o sea, 1/3. Entonces tengo en este circuito, tengo dos, un RC por un lado y un RL por el otro. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Jorge, ¿tú ibas a hacer alguna pregunta? ¿Que abriste el micrófono? No, profe, fue la niña que me lo activó. Bueno, tranquilo, tranquilo. Listo. Entonces, tenemos el circuito RL y el RC. Entonces El circuito RL no está mal escrito, ¿no? O sea, tendría que ser L sobre R. Ah, sí, está mal escrito. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esto aquí es otra forma. Y es R. Tiene toda la razón. Ahora le subo este material que yo creo que apenas había subido una parte, todavía no estaba esto, creo, o no sé si lo que se había subido sí alcanzaba a estar esta parte del circuito RL y RC. Creo que sí estaba, pero no estoy muy seguro. Entonces tengo el circuito RL y RC. Eso es lo que tengo en el circuito allí. No sé por qué ahora no apareció eso. Bueno, tengo los dos circuitos. Diga. Una preguntita, ¿puedes recordarme qué es lo que cambia para tiempos mayores a 0? O sea, con respecto al dibujo inicial. Mire, todavía no he dibujado tiempo para mayores que 0. Él cambió en que aquí había una fuente de voltaje de 8 voltios y el interruptor pasó de aquí a acá, que era 8 voltios. Y aquí había un interruptor, que este interruptor en T igual a 0 se abrió. Entonces queda este circuito por este lado y que estaba aquí el capacitor y pasó aquí a conectarse a la fuente de 8 voltios. ¿Sí? Vamos a mirar el circuito. Claro. Vamos a mirar el circuito para que lo mire. Ahí está el circuito. Mírelo. ¿Sí? Sí. Bueno.
que algo apareció, que algo me quedó mal al cambiar esto, pero bueno, ahora corrijo eso. Bueno, entonces, la respuesta en el voltaje, en el capacitor, va a ser la respuesta natural más la respuesta forzada. Va a ser una constante a E a la menos 1 sobre, a la T sobre un quinto, o sea, a la menos 5T, más el voltaje forzado, que ya lo escribí que es 8, voy a devolverme. Después de mucho tiempo, este capacitor se comporta como un circuito abierto, por lo tanto el voltaje B después de mucho tiempo va a ser 8 voltios. ¿Están de acuerdo conmigo? El voltaje B después de mucho tiempo va a ser 8 voltios porque este se abre. Para tiempos que tienden a infinito, esto se abre, entonces el voltaje B vale 8 voltios. ¿Qué es lo que tengo aquí? Que el voltaje vale 8 voltios. Yo tengo cuánto vale B de 0, claro, habíamos calculado que valía 12, si no estoy mal. Entonces B de 0 vale 12 y eso vale la constante A más 8, entonces A vale 4. Entonces simplemente tengo que B de T es igual a 4E a la menos 5T más 8 voltios. Esta es la expresión del voltaje que era lo que me estaban pidiendo. ¿Cuánto era el voltaje para tiempos mayores que 0? Ahora me falta la corriente en la inductancia. Yo sé que la corriente de inductancia también tiene esta misma forma matemática. Es decir, esto tiene esta misma forma matemática. Pero para ello voy a hallar cuánto vale B sub 1. ¿Por qué voy a hallar cuánto vale B sub 1? Porque resulta, me devuelvo el circuito, simplemente me devuelvo para que miren, resulta que esta fuente de corriente es un medio de B sub 1. Entonces yo tengo que calcular cuánto vale B sub 1 para ver cuánto es la fuente de corriente que está aquí. Entonces hallo cuánto vale B sub 1. ¿Cierto? B sub 1 ¿a qué es igual? B sub 1 es igual a 2 por I sub C. 2 por I sub C. I sub C es la corriente que viene aquí. 2 I sub C. Eso es B sub 1. 2 I sub C. Entonces, en la ecuación esta lo que yo tengo es que B sub 1 vale 2 I sub C. Pero I sub C, ¿qué es igual? I sub C es igual a la derivada a C por dB de T. ¿Cuánto vale el capacitor? Ahora me dejo pensativo si lo tengo correcto. El capacitor vale 1/10. De pronto aquí hay un error mío. Tengo que corregir eso. El capacitor vale 1/10. Entonces aquí esto haría... Ah, está bien. Está bien porque creo que la resistencia es 2 I sub C. Está bien. I sub C es C. Aquí hay un error mío, ¿cierto? Aquí falta multiplicar esto. Esto hay que multiplicarlo aquí sobre 10. Sobre 10. Sería 0.2. Sería 0.2. Entonces, 0.2. Al derivar esto me queda menos 20 por 0.2. Me daría 4 y no 40. Menos 4. Sí, voy a mirarlo desde el principio. Si vale 1/10, si vale 1/10, está bien. Lo que tenía de 1/10. O sea, tengo un error allí que hay que corregir eso. Vamos a corregir de una vez aquí toda esta parte. Voy a corregir eso. 2 C dB de T. Voy a corregir aquí. 2. Entonces aquí va a ser 0.2. 0.2. ¿De acuerdo? 2 por C. C vale 1/10. ¿Cierto? Db de T. Entonces me queda ese valor. Entonces aquí me da 4. Simplemente ese valor allí. Vamos a seguirlo haciendo a ver. ¿De acuerdo? La derivada de esto es 20 por 0.2 me haría 4E a la menos 5T. Mi respuesta de la corriente debe ser de la forma I natural más I forzada. La I natural es esta. ¿Por qué la I natural es esta? Porque resulta que tau vale 1/3. Entonces la respuesta natural y su L natural es de la forma B E a la menos T sobre tau, es decir, B E a la menos 3T. Es la respuesta natural. Debe ser de esa forma.
Entonces, por eso allá lo tengo así, de esa forma. Esa es la respuesta natural. Pero la respuesta forzada, y aquí está lo interesante, la respuesta forzada tiene la misma forma matemática que la excitación. Y resulta que la excitación es un medio de B sub 1. O sea, la excitación es menos 2e a la menos 5t. Es decir, la respuesta natural tiene esta misma forma matemática. Una constante cualquiera que no conozco, e a la menos 5t. ¿Sí? Eso es lo que yo les venía diciendo. La respuesta forzada tiene la misma forma matemática que la excitación. Si la excitación es una corriente continua, nos da una constante que es para tiempos que tienden a infinito, se comportan de una manera el condensador y la inductancia. Si es una forma senoidal, la respuesta tiene una forma senoidal. Si es una forma exponencial, la respuesta tiene una forma exponencial. Por lo tanto, la respuesta forzada tiene esta misma forma matemática, un coeficiente que no conozco. ¿Qué significa para este circuito? En este circuito comienza una dificultad, que tengo dos condiciones para evaluar, tengo dos coeficientes y tengo una sola condición inicial, que es la corriente inicial. Entonces vamos a mirar qué vamos a hacer aquí. Pero entonces la fórmula falta el menos 2, ¿no? ¿Cómo? La fórmula falta el menos 2 para la corriente forzada. ¿Cuál menos 2 falta? Perdón. O sea, como es la misma la excitación, te digo que era un medio, ¿cierto? Entonces era menos 4 sobre 2. No, es la misma forma. ¿Cuál es la forma? Es el voltaje es un medio de B sub 1. Es decir, sería menos 2e a la menos 5t. ¿Cuál es la forma matemática de esto? Una constante e a la menos 5t. Esa es la forma matemática. Esto es un coeficiente que no sé cuánto es. De la forma matemática es una constante por e a la menos 5t, no el menos 2. ¿Sí? ¿Te queda claro, Santiago? Cuando usted dice la respuesta forzada en un capacitor después de mucho tiempo, es una constante, pero usted no dice que es el voltaje de la fuente. Depende de lo que sea allí en la fuente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la forma matemática es esa. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Que I de 0, ya lo habíamos calculado que valía 0, y me da B más C. Tengo una primera ecuación para la condición. Me falta ya la segunda ecuación. Entonces, voy a hallar el circuito, y este circuito sería para tiempo igual a 0 más. El circuito quedaría para tiempo igual a 0 más. El capacitor se me reemplazó por una fuente de 12 voltios que tenía esa polaridad, y la inductancia se me reemplazó por una fuente de corriente de 0 amperios. Ese sería el circuito. Entonces, ¿qué? Vamos a hallar en 0 más la otra condición inicial. Ya tengo una condición inicial que es la corriente en T igual a 0. Me falta la segunda condición. Entonces vamos a mirar. ¿Cuánto vale B sub 1 de 0 más? B sub 1 de 0 más, aquí está claro que vale menos 8 más 12 más B sub 1 igual a 0. Entonces me queda que B sub 1 vale menos 4. ¿Cierto? Menos 8 más 12 más B sub 1 igual a 0. Entonces B sub 1 vale menos 4 voltios. Y esa es la fuente que yo aplico aquí. En ese tiempo, en T igual a 0 menos. En T igual a 0 menos es un valor es específico. Entonces aquí tengo esta fuente. Entonces esa fuente, esa corriente que va a ser igual a menos 2 amperios, esa corriente toda coge por acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la condición es que la corriente no puede cambiar bruscamente, 0 amperios, luego toda la corriente coge por acá. Entonces, ¿cuánto es el voltaje que hay aquí? Que es el mismo voltaje que hay en B sub L. Sería menos 2 por 3. ¿Cierto? Menos 2 por 3, que es esto que tenemos acá. O sea, da menos 6 voltios. Menos 2 amperios, simplemente estoy diciendo que este era un medio, ¿cierto? Un medio, la fuente por B sub 1, B sub 1 vale 4 por 3 ohmios. Eso me queda menos 6 voltios. ¿Cierto? O sea, B sub L es igual al B sub de 3 ohmios, que es igual a 3 por un medio de B sub 1, y B sub 1 me dio que daba menos 4, entonces me queda 3 medios por menos 4, que lo que tengo acá a menos 6 voltios, para que quede allí el valor específico. Entonces tengo cuánto vale B sub L de 0 más. Mire, las condiciones iniciales siempre son en T igual a 0 menos, corrientes en la inductancia, voltaje en los capacitores. En T igual a 0 más van a ser voltaje en las inductancias, corriente en los capacitores. ¿Por qué? Porque resulta que esto es igual a L
de I de T, y esto es igual a C de B de T. Es decir, que hallando esto, yo hallo cuánto vale la primera derivada en un tiempo cero más. Y hallo la primera derivada en un tiempo cero más. Por eso hallé B sub L, porque hallando B sub L, hallo cuánto vale de I de T en cero más. Entonces, nos venimos para la ecuación que teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces yo tengo que B sub L en cero más, B sub L en cero más, B sub L es igual a L de I de T, ¿cierto? Pero L vale 1, entonces B sub L de 0 más vale 1 de I de T en 0 más, ¿cierto? Pero resulta que B sub L de 0 más me dio menos 6, por lo tanto de I de T de 0 más vale menos 6 unidades amperios segundo. Me vengo para la ecuación anterior. ¿Cuál es la ecuación anterior? La ecuación anterior era esta. Esta la deriva. Esa es. Ese es I sub L, ¿cierto? Entonces derivo esta ecuación y la multiplico por el valor de instancia que es 1 para hallar B sub L. Entonces hallo I es menos 3, B e a la menos 3t menos 5, C e a la menos 5t. Ahora sí, ¿cuánto vale de I de T de 0 más? De I de T de 0 más vale menos 6, entonces E a la menos 0 es 1, E a la menos 0 es 1, tendría menos 3B menos 5C igual a menos 6, ¿cierto? Y la otra ecuación es la ecuación que teníamos en la página anterior, que era B más C igual a 0. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y hallo cuánto vale B y cuánto vale C. De hallar B y cuánto vale C, de hallo que I de T vale de esta forma. Pregunta. Esto, el error que tuve aquí, eso no intervino para nada en la respuesta, ¿cierto que no? Porque simplemente hallé que era 4. Mire que más adelante sí lo había tenido en cuenta que valía 4, que era 4 aquí. En una época había escrito ya 40, valía 4. No me queda claro cómo se va lo de A por Euler a la... La respuesta natural, absolutamente siempre, la respuesta natural, la respuesta natural, la respuesta natural, que en ecuaciones diferenciales ustedes la llamaron respuesta general, que llevamos natural, es la respuesta transitoria. Y esta respuesta siempre tendrá la forma una constante E a la menos T sobre tau, siendo el tau uno para circuito RL y siendo tau otro para circuito RC. La respuesta natural siempre será eso. La respuesta completa, donde usted evalúa las condiciones iniciales, serán la respuesta natural más la respuesta forzada. Recuerde que la respuesta forzada tiene la forma matemática de la excitación. ¿Queda claro? Y eso fue lo que yo hice aquí con el circuito este. Eso fue lo que yo hice aquí, toda esta parte que tengo acá. No voy a entrar al circuito RLC, ni serie ni paralelo. De momento solamente vamos a mirar esto hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta. Podemos abordar cualquier ejercicio. Voy a abordar cualquier ejercicio de un texto. Voy a mirar si puedo mirar algún texto. Vamos a buscar un texto cualquiera. Esta cosa que me impide que yo abra esto. Voy a mirar un texto, el que ustedes más utilizan, ¿cierto? Vamos a mirarlo, el texto de Alexander. Vamos a tomar cualquier texto. Cualquier texto. Vamos a circuitos RC para irnos a la parte tal como lo tiene los libros, no me interesa,
circuito RC, vámonos a ir ya al final y vamos a hacer cualquier ejercicio aquí, cualquiera, ¿cierto? Que tengamos aquí en esta parte de nosotros. Todo, ¿cierto? Supongamos este ejercicio, el 743. Vamos a suponer que vamos a hacer el ejercicio 743. Entonces me dice para este circuito hallar I de T. Vamos a hacerlo. Mire que no he preparado el ejercicio ni nada, he sacado aquí cualquier ejercicio, el 743. Y vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo un poco más grande, que ustedes lo vean bien. Está aquí. Y vamos a pegar aquí el circuito. Vamos a poner lo que sea un poco más allá. ¿Cierto? Y entonces me dicen, lo que me están preguntando es hallar I para tiempos mayores que 0, menores y para mayores que 0 para este circuito. Entonces, vamos a hacer el circuito que tenemos acá. Entonces, vamos a tener T igual a 0 menos. Circuito T igual a 0 menos. Este interruptor se abre en T igual a 0 más, o sea que en T igual a 0 menos, el circuito correspondiente es el siguiente. El circuito es el siguiente. Un capacitor lleva mucho tiempo actuando, queda circuito abierto. 80 voltios, 40 ohmios, aquí quedan 30 ohmios, que hay una fuente de corriente que vale 0.5 I, y este 50 ohmios, y esto vale I. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos para T igual a 0. Y yo defino, ustedes definen arbitrariamente, eso es una decisión personal, el voltaje en el capacitor. Para mí va a ser esa polaridad del voltaje del capacitor. Entonces, en 0 menos, yo analizo cuánto es el voltaje en el capacitor. ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor? Entonces, debo comenzar a mirar qué es lo que quedaría aquí el voltaje del capacitor. Entonces, yo puedo, si quieren, voy a hacer nodos en este nodo, acá. Entonces yo digo, B menos 80 sobre 40 más B sobre 80 igual a 0.5 I. Tengo aquí B menos 80 sobre 40 más B sobre 80 igual a la corriente que llega, que es 0.5 I. Pero resulta que I es igual a B sobre 80. Eso vale I. Entonces puedo hallar, reemplazo aquí la ecuación, B menos 80 sobre 40 más B sobre 80 es igual a 0.5 B sobre 80. ¿Cierto? Entonces aquí esto vamos a hacer aquí algo para que no nos tengamos tanto problema. No me sirvió eso. Bueno, sigamos aquí, no importa. Entonces, aquí tenemos esto da B factor común de 1 sobre 40 más 1 sobre 80 menos 1 sobre 160. B es igual a 2, que es lo que tenemos. Esto quedaría aquí un medio. Entonces, esto es... ¿Cuánto vale B? Por favor, me dicen el valor de B. Aquí esto tiene como un denominador 160, daría 4 más 2, 6, menos 1, 5, 160 sobre 5, 32, 64 voltios. ¿Qué me dicen si da 64? No sé. Ustedes me dicen allá si es cierto lo que yo estoy diciendo. Sí, profe. Sí, da 64 voltios. Bueno, entonces ya tenemos cuánto vale B. Esa es la condición inicial del condensador. O sea que tengo B de 0
menos es igual a B de 0 más es igual a B de 0 es igual a 64 voltios. Porque en un condensador no cambia bruscamente el voltaje, entonces la condición es menos 0 más y todos son iguales. Entonces, ahora nos vamos. Antes, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero yo aquí lo que voy a dibujar ahora es el circuito para tiempos mayores que 0. ¿Qué me queda del circuito para tiempos mayores que 0? Entonces, el circuito es esto sin esta parte de acá, o sea que me queda resistencia, capacitor, fuente de corriente, y aquí tenemos otra resistencia, ¿no? Otra resistencia. 50 ohmios, 30 ohmios. Esto crea una fuente de corriente que era 0.5 B. ¿Sí era eso? 0.5 I, perdón. 0.5 I. I. 0.5 I. Esta es I. Y este capacitor que vale 3 faradios. Entonces, esto es un circuito RC. El problema es que no sé cuánto vale R. Entonces, ustedes pueden hacerlo de muchas maneras. Pueden hacerlo de muchas maneras. Una, podría ser ustedes ahí en el equivalente Thevenin visto desde estos dos terminales y eso saben que da una sola resistencia. Podría hacerlo de esa manera. La otra es plantear ecuaciones aquí y halle la solución correspondiente. Cualquiera de ellos al final le va a dar igual, ¿cierto? Voy a hallar la resistencia equivalente vista entre estos dos terminales. .5i, 30i, 30, perdón, ohmios, 50 ohmios, y esto vale I. Aplico un voltaje B y hay una corriente I mayúscula que así. B sobre I es igual a la resistencia equivalente. Entonces yo tengo que I que llega más 0.5i es igual a B sobre 80. ¿De acuerdo? Pero B sobre 80 es igual a I. Es decir, es igual a I, si quieren. O B sobre 80. Entonces, tenemos I más 0.5i que es B sobre 80. Igual a B sobre 80. Aquí tenemos que I es igual a B sobre 160. Entonces tenemos que B sobre I es igual a 160. Y esto es obvio. Esto es igual a la R equivalente. La R equivalente. Por lo tanto, tau es igual a R por C. Porque todo el circuito, ahora todo el circuito me quedó simplemente esto. Esto vale 160 y esto vale 3 faradios. La I no está aquí. La I no sé dónde estará porque la I era la corriente que circulaba por la de 30 y 50 ohmios que aquí no aparece. O sea que debo estar allí quieto con la I de momento. Tengo esto. Entonces tau es igual a 160 por 3 a 480, ¿cierto? Eso me dio el tau. Perdón. Tengo ahí. Bueno, entonces, mi respuesta de I de t es de la forma a e a la menos t sobre tau más una I forzada. Pero en el circuito que quedó para tiempos mayores que 0, que es este que está aquí presente, no hay ninguna fuente independiente, no hay nada, por lo tanto I para después de mucho tiempo va a ser igual a 0, entonces la I forzada va a ser igual a 0. Entonces me queda que mi respuesta I de t es de la forma a e a la menos t sobre 480, porque ese vale tau. Entonces, ¿cuánto vale I de 0? I de 0 no lo conozco. Entonces me voy a mirar cuánto vale I de 0. Como yo sé, aquí, en este circuito, y voy a escribirlo aquí con otro color rojo, en este circuito, yo sé que en t igual a 0 más, este voltaje de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Entonces vamos a dibujar el circuito en 0 más. Voy a dibujarlo mejor.
que pasa es que ahora aquí no me cabe porque la embarré con esto. Vamos a escribir aquí. El circuito en 0 más. El circuito en T igual a 0 más. El circuito me quedó, en T igual a 0 más. El circuito me quedó simplemente lo siguiente. Era una fuente de 64 voltios .5i, 50 ohmios, 30 ohmios, y esto es I. ¿Cuánto vale I de 0 más? I de 0 más es simplemente 64 sobre 80, es decir, 0.8 amperios. Por lo tanto, mi respuesta I de T es igual a 0.8 E a la menos T sobre 480. Esto da amperios. Esa es mi respuesta correspondiente a este circuito que tenía yo aquí. No tuve que hallar el voltaje ni nada, sino simplemente este circuito que tengo está aquí. El ejercicio es el ejercicio 743. Vamos a mirar si ese ejercicio tiene respuesta. No sé si tendrá respuesta, ¿cierto? Es el 743. Punto 8 E a la menos T sobre 480, ¿cierto? Punto 8 E a la menos T sobre 480. Para tiempos menores que 0, ¿cierto? ¿Cuánto era la respuesta correspondiente? Para tiempos menores que 0 era también punto 8. ¿Por qué? Porque para tiempos menores que 0 este voltaje aquí valía 80. 80 o 64 voltios. 64 sobre 80. Entonces ahí tenemos la respuesta a lo que me piden. 743, que es esta parte de acá. Ese es el que se está mostrando allí. Punto 8 más punto 8. Yo el ejercicio no lo había hecho con anterioridad, simplemente con la seguridad que me da de manejar los conceptos, puedo decir cuánto da la respuesta correspondiente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Este ejercicio lo voy a guardar y se lo voy a enviar a ustedes. Vamos a guardarlo como PDF. Vamos a enviárselo de inmediato. Este es ejercicio, ¿no? Ejercicio. ¿Preguntas sobre el ejercicio o sobre lo que estábamos viendo aquí en nuestro enunciado total? No, bro. El parcial va a entrar hasta circuitos RL y RC. Hasta ahí va a entrar el parcial. Nada más hasta circuitos RL y RC. Eso es todo lo que... es decir, va a entrar amplificadores operacionales, que no lo evaluamos en el primer corte, y todo lo que tiene que ver con elementos que almacenan energías con todas sus propiedades y todo, y circuito RL y RC, en términos generales. Pero ya podría yo entrar, y mire que es lo que yo entraría a explicar si fuese el caso mío. Yo entraría a explicar de una vez el circuito RLC en serie en paralelo como uno solo, y eso no tiene mayor complicación, pero dado que este jueves no puedo dictar clase, entonces el parcial vamos a hacerlo hasta allí. El jueves a las 8 de la mañana, ustedes le va a aparecer en Gradescope el quiz correspondiente, lo responden, y el próximo martes haremos un resumen general de lo que vamos a hacer. Voy a escucharlos a ustedes, vamos a despejar dudas de todo lo que tenemos con respecto a los que corresponde al corte del parcial. No sé si tengan alguna pregunta específica, algo adicional para hacer